El profe luchando, también está educando, la profe cantando, también está educando, los niños jugando, también están creando, la gente luchando, algo está cambiando. Vamos a darle la bienvenida a otro compañero, a un compañero que ha estado los últimos meses cooperando con nosotros en el grupo de contacto internacional. Nos referimos al profesor Xavier Díez, quien es militante de la Intersindical de Cataluña y representante o vocero de USTEC. Bienvenido, Xavier. Bien, muchas gracias. Yo creo que no debería poder empezar sin agradecer, explicar y expresar que este es un magnífico congreso, muy necesario, muy bien organizado, por cierto, que sirve sobre todo para tener un conocimiento global de una situación que todo el mundo la pinta, desgraciadamente, bastante realista, que sirve para compartir análisis y sobre todo sirve para estrechar lazos. Es una pena que no pueda ser presencial porque ya sabemos todos que lo más importante de los congresos es lo que no se ve, lo que no aparece en los paneles, sino lo que aparece en los pasillos. Bueno, en todo caso, a mí me gustaría hablar de la última frase de Casablanca, es decir, yo espero que este congreso sea un inicio de una larga amistad. Agradezco la organización y aunque centraré mi discurso en cuestiones más generales, claro, yo debería empezar por una cosa que posiblemente en Latinoamérica no ha afectado tanto como en Europa, que fue el proceso de Bolonia del 2008. Ya teníamos unas universidades en Europa muy caracterizadas por la masificación, que en realidad la masificación fue el acceso por primera vez en la historia de gente procedente de clases trabajadoras a la universidad. Sobre todo en los años 70 y 80 en mi país fue una de las grandes experiencias. Yo mismo, mi padre era metalúrgico y fui la primera persona de mi familia a acceder a la universidad, pero que en la actualidad a través del neoliberalismo se ha ido degradando poco a poco hasta el punto que, para poner un ejemplo, entre el 40 y el 50% del profesorado en la actualidad está caracterizado por la precariedad. Y de hecho, la paradoja es que cobran menos que los profesores de primaria, para poner un ejemplo, ¿no? Que además en los últimos 12 años se han triplicado los precios. A ver, sin apenas inflación en estos años, hemos pasado de que un curso anual de una carrera normal pase de $500 a los 1.700 o 2.400 en la actualidad, que pueden ser entre 3.000 y 6.000 si se trata del máster. Lo curioso del caso es que, por ejemplo, ahora en la escuela primaria y sobre todo en la secundaria, después de 12 años de haber excluido cada vez más gente de las clases trabajadoras del acceso a la universidad, ahora, en la pandemia que empieza a enfermar los maestros, ahora tenemos en Cataluña como 1.400 confinados, pues apenas se pueden encontrar profesores que durante 12 años no existen porque han sido excluidos de la universidad. ¿Para qué sirve la educación? Yo creo que frente a recurrentes debates metodológicos, técnicos, curriculares, políticos en la actualidad, esta pregunta parece haber desaparecido del mapa y, sin embargo, desde mi punto de vista, es la más trascendente de todas. En los últimos años, la mayoría de autoridades estatales y aquellos lobbies que pretenden influir en la configuración de los sistemas educativos han lanzado una luz de propuestas sobre el cómo, vendiendo metodologías milagrosas, sobre el qué, ejerciendo cada vez más censura y control sobre los contenidos, sobre el quién, atribuyendo todos los males de la escuela a los maestros y degradando su profesión y estatus, pero apenas nada sobre el para qué o el por qué. Las respuestas a esta cuestión han variado a lo largo de los últimos siglos en función de varios factores, aunque demasiado ligados a los intereses de aquellos grupos sociales que dominan los resortes de los respectivos estados, porque efectivamente la educación formal, ya sea pública o ya sea privada, se regula desde el poder de las administraciones. Así, a grandes rasgos, tradicionalmente la educación solía servir para buscar una alta formación humanística para las élites destinada a comprender cómo funciona el mundo y así aprender a pensar y a mandar, y otra de una capacitación técnica mínima para poder ejercer oficios o actividades determinadas para aprender a trabajar y obedecer. Por supuesto, tanto en Europa como en América, también existía la exclusión educativa
destinada a los márgenes sociales para invisibilizar a millones de personas a quienes sin una formación escolar se les privaba la práctica de la condición de ciudadanía. En un resumen gráfico podríamos decir que la educación superior iba destinada a los grupos dirigentes, la media para las clases medias, la básica para las clases trabajadoras y la exclusión para aquellos que ni siquiera contaban para nada, de quienes ya tenían la consideración de prescindibles de lo que Zygmunt Bauman llamaba vidas desperdiciadas. Venimos de un paréntesis histórico excepcional cuando tras la Segunda Guerra Mundial buena parte del mundo y ante las posibilidades de revoluciones sociales deciden establecer una convergencia social, es decir, atender las desigualdades y tomarse un poco más en serio el principio ilustrado de la igualdad de oportunidades. Es una época fundamentada en la idea más presente en Occidente que en Latinoamérica de un estado del bienestar, de grandes inversiones en sistemas educativos, del acceso de las clases trabajadoras a la secundaria y de las medias a la universidad. En una época de masificación, aunque también de esperanza. Es cierto también que buena parte del planeta, en una época de desarrollo económico y tecnológico, que convive con atrasos sociales tanto a escala global como, bueno, tanto a escala interna como globalmente. Pero el neoliberalismo lo cambia todo. Las posibilidades de revolución social se van desvaneciendo y la revolución tecnológica convierte en prescindible a crecientes segmentos sociales. Los grupos privilegiados tratan de blindar su posición ante las clases medias. Las clases medias se ven afectadas gravemente por una epidemia de precariedad que degrada su estatus y las trabajadoras caen dramáticamente en una pendiente insalvable de marginación social. Y es aquí cuando los sistemas educativos empiezan a subvertir sus finalidades y pasan de perseguir la convergencia social a una segregación reciente y creciente. Como consecuencia, los grupos sociales ya no interactúan. Las élites y parte de las clases medias buscan exclusividad, pagándola mediante la privatización, mientras se reduce a la mínima expresión y a la degradación a la escuela pública, concebida inicialmente para compensar las desigualdades y ofrecer carta de ciudadanía a cada individuo. Sin embargo, ¿cuál debe ser la finalidad primordial de la educación? Está claro que esta debe consistir en perseguir la igualdad con toda la fuerza y con todos los medios. Primero por cuestiones simplemente prácticas. Una sociedad descohesionada genera degradación, violencia, caos, incluso ineficiencia económica y, por supuesto, ecológica. Segundo, y más esencial, por un imperativo moral. La igualdad de oportunidades es un principio ilustrado que debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. Los sistemas educativos deben tener la obligación de perseguir la igualdad por la parte superior, por la parte de arriba. Igualarnos por arriba desde una perspectiva de conocimientos técnicos, habilidades cognitivas y de aquella cultura humanística que nos permita comprender el mundo, así como transformarlo en una dirección de justicia social y equidad. Y esto solamente puede pasar si se potencia una escuela pública y sobre todo una universidad pública, gratuita y decidida a combatir las desigualdades. En estos momentos, la escuela y la universidad, influida por un neoliberalismo que, a pesar de sus referencias a Adam Smith, pretende retroceder en la práctica a un estadio feudal, socialmente autoritario, políticamente reaccionario, desde una perspectiva cultural también reaccionario, está arrastrándonos a una dirección contraria a la que debería. Esta pésima orientación es la que ha convertido a la escuela en una fábrica de fracaso social, en una factoría de injusticia, en una tortura disimulada de ideología que infringe daños irreparables a la mayoría de quienes no poseemos privilegios. ¿Para qué queremos la escuela? Esta es la pregunta básica. ¿Para qué queremos la universidad? En los años que me he dedicado a ejercer de historiador, precisamente, especialmente del movimiento libertario y su mundo cultural, debo decir que nuestros antepasados lo tenían más claro que nosotros, con más información teórica y experiencia práctica. Y en cuanto organizaban un sindicato, la primera cosa que hacían era montar una biblioteca y lo segundo, organizar una escuela, tanto para sus hijos como para ellos mismos. Miren, uno de mis colegas historiadores, fallecido ya hace algunos años, Diego Camacho Escámez, quien firmaba como Abel Paz, fue a una de esas escuelas racionalistas libertarias en la Barcelona de los años 30, organizadas por el sindicato anarcosindicalista CNT, dirigidas por uno de los principales pedagogos anarquistas, discípulo del mártir Ferrer y Guardia, que se llamaba Joan Puig Elias. En sus memorias y también en sus recuerdos compartidos, explicaba aquella ansia por no ser menos que nadie, por entender que la escuela es el pasaporte a la cultura, el conocimiento, el reconocimiento y, por tanto, la ruptura ante esta idea de inferiorización social que provoca las desigualdades educativas.
Diego Camacho, que pasó años ejerciendo múltiples oficios, ya fuera en prisión, ya fuera en la clandestinidad, ya fuera en sus largos años de exilio, como pintor, como albañil, como mecánico, como campesino, como cervecero, acabó siendo uno de los mejores historiadores de su generación, viendo traducidos sus libros a 9 idiomas, entre los cuales el japonés o el turco. Puig Elias, su maestro, durante la Revolución Anarquista de 1936, ejerció también de ministro de Educación y su reforma fue radical y con resultados inmediatos. La expropiación de la escuela privada, religiosa en su mayoría, y dar escuela, instituto y universidad a quien no tenía acceso. Una misma educación de la máxima calidad a todos y a todas. Desgraciadamente, el fascismo acabó con la revolución y la experiencia y todavía es presente en las instituciones españolas. Puig Elias fue al exilio, primero en Uruguay, después en Brasil, donde también fue un ejemplo de admirado pedagogo y revolucionario hasta su muerte en Porto Alegre a principios de los años 70. Ambos, Minuto. 30 segundos. Abel Paz y Puig Elias nos dieron la respuesta única a la pregunta inicial. ¿Para qué sirve la escuela? Yo diría, y ellos decían, para fabricar igualdad, que es lo mismo que afirmar que se trata de construir una sociedad justa en la que valga la pena vivir, porque cuando hablamos de escuela, cuando estamos hablando, estamos ante nuestros alumnos, eso jamás deberíamos olvidarlo. Gracias por la paciencia y hasta el cierre. Gracias. Gracias, querido Xavier. Gracias por estar presente en el primer Congreso Mundial de Educación. El profe luchando.